Bien, vamos a continuar, como habíamos mencionado antes de ir a la pausa. Vamos a presentar a los panelistas que tenemos esta noche. Vamos a comenzar por la senadora Carola Viaga, el diputado Javier Umpierres, y nos acompaña a nuestra derecha el doctor Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones de lo Penal de primer turno, además presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, docente en Derecho Procesal de la Universidad Católica del Uruguay, docente además del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, coordinador de la Mesa Penal del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, miembro de la Comisión de Seguimiento del Nuevo Código del Proceso Penal, designado por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, al cual le doy las buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Amílcar Piquinela, ustedes ya saben, coordinador también del programa. El tema de hoy tiene que ver con el nuevo Código del Proceso Penal, por eso hemos invitado de alguna manera a los legisladores que lo han transformado en ley, y también, como decíamos, al doctor Reyes y al doctor Piquinela para que nos clarifiquen un poco algunas de las situaciones que se establecen en este nuevo Código del Proceso Penal, que transforma en un viejo precepto, un viejo paradigma, ¿no?, en el Uruguay, que era transformar el proceso penal en acusatorio, ¿no? Un viejo tema que una vez leímos en algún libro de Derecho Penal y con algún profesor en los años 70 y pico, 80, que decía, esto es un disparate, va a tener que transformarse en algún momento, va a tener que pasar al sistema universal que en todo el mundo se desarrollaba, ¿no? O sea, el proceso inquisitivo era una cosa como del pasado. Doctor Reyes, yo como invitado y como de alguna manera una persona que conoce el nuevo Código de Proceso Penal y que además lo tiene que tratar, dada la autoridad que representa el Tribunal de Apelaciones, y también además como presidente del gremio, que fue reelecto presidente del gremio de magistrados, bueno, lo pone en una posición como para comenzar el programa. Con mucho gusto. Es así como lo señala. Durante muchos años, décadas, en la academia se sostenía que Uruguay tenía un sistema procesal penal que era absolutamente insostenible, porque se juzgaba en forma definitiva con elementos que darían para de repente un procesamiento. La prisión preventiva en realidad era la condena anticipadamente, y después que se condenaba anticipadamente mediante ese procesamiento ya no había, digamos, más que actividad de papeleo, o sea que se perdía tiempo con cosas que no iban a cambiar el resultado. Bien, esa inquietud académica nunca trascendió, digamos, ese espacio, ese ámbito, hasta que con el famoso caso Peirano, que la Comisión Interamericana hizo unas observaciones muy fuertes para nuestro país. En la primera administración del actual gobierno hubo una ley que creó una comisión para trabajar en una reforma en línea con esas observaciones. Y bueno, terminó después con un trámite en varios tiempos con el actual sistema, que es realmente acusatorio, como no iba a decir nunca, en realidad era difícil imaginar que se pudiera concretar, y se concretó, ¿no? Sí, porque realmente era no se veía. Yo integré la comisión incluso que trabajó al principio, creada por la ley, en representación de los jueces, y nosotros nos fuimos de esa comisión porque veíamos que no había señales del sistema político, e incluso la primera redacción, el primer código se archivó, como se perdió estado parlamentario, creo, y después se retomó, o sea que hubo una percepción de necesidad del cambio que desde la asociación aplaudimos y estamos totalmente de acuerdo que era necesario. Y bueno, de lo que todos hemos visto que hay al principio, como en todos los países que lo han hecho, algunos inconvenientes y algunas situaciones que a veces tienen que ver un poco con la implementación, otras cosas tienen que ver con muchos años de un sistema fuertemente inquisitivo que tiene, digamos, una base incluso de filosofía política y de un sesgo autoritario que es muy difícil de modificar de un día para el otro, pero digo, está caminando. Bien. Doctor Piquinela. Bueno, antes que nada, digamos, la mesa de hoy quiero reconocer la presencia
el doctor Reyes, con quien nos une una gran amistad, digamos, y además dentro de la biografía que tú hiciste, digamos, también tiene raíces un poco minuanas. Su padre fue juez acá, digamos, y él alcanzó a vivir parte de su niñez en esta ciudad, o sea que le damos la bienvenida. Incluso hay un centro de barrio con el nombre del padre, ¿no? Que yo omití decirlo, pero es así. Es verdad, digamos, fue el padre, hay que quebrar una lanza muy especial por él, digamos, fue quien creó una estructura, digamos, distinta en cuanto al tratamiento de los delitos en algunos lugares específicos, creando el centro de barrio número 1, que lleva el nombre de él, Reyes Terra. Bueno, es un honor para nosotros compartir esta mesa, ¿no? Sin duda. Que estuvo en la ciudad de Minas, después le vamos a hacer que nos comente un poquito que estuvo siendo niño, vivió siendo niño, porque su padre era juez letrado, ¿no? Es verdad. Así que digo, bueno, senadora, como parte de alguna manera del legislativo, de la gente que tuvo que trabajar en este proyecto, hasta que se aprobó y bueno, le tocó en esta legislatura. En esta legislatura lo que hicimos fue ir dando prórrogas a la implementación y ir aprobando paliativos a la situación que se generó tras la implementación del nuevo código, ¿no? Porque el Código del Proceso Penal, esta reforma se votó en la legislatura pasada. Anterior, sí. Eso hay que dejarlo claro. Y en verdad yo no dudo de las buenas intenciones de todos los que han trabajado con respecto a esto, pero ha sido como un ensayo de prueba y error, ¿no? Y el que paga el pato es el vecino. Vamos a hablarlo de lo criollo. El ensayo es sobre la vida de la gente, sobre los que están sufriendo esta inseguridad creciente en el país, y eso preocupa y mucho, ¿no? Que no se encuentre el engranaje necesario para que esto funcione, porque en verdad todos queremos que funcione, pero hay visiones distintas de cómo implementar que eso se lleve adelante. Bien, diputado. Bueno, buenas noches, un placer compartir este espacio televisivo. Yo creo que hemos dado un paso sumamente importante en poder implementar este sistema que, como bien se decía anteriormente, era sumamente necesario para nuestro país avanzar en ese terreno. Ya organismos internacionales nos planteaban el atraso y la dificultad que tenía Uruguay en no solo modernizarse, sino tener un sistema más justo que pueda llevarse adelante en el Uruguay. En la Cámara de Diputados tuvo una discusión muy interesante, fue votado por unanimidad de todos los legisladores del sistema político. Eso le da un respaldo mucho más importante a este nuevo código, y tiempo después un diputado de la oposición, como es Ope Pasquet, reconocido por su trayectoria legislativa, hacía una intervención en respaldo y en reconocimiento al nuevo Código del Proceso Penal. Y hace unos días, a un año de su implementación, el fiscal Díaz también nos invitaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los legisladores y a otros miembros del sistema penal uruguayo a una breve balance de lo que ha venido siendo, y bueno, todos reconocíamos yo no sé si decir con alegría, pero sí con el compromiso de ir avanzando, capaz que lentamente, pero sí ir avanzando en el nuevo sistema. Y ahí además había fiscales de otros países que reconocían y saludaban que Uruguay avanzara en esta materia. Así que desde el punto de vista político, yo creo que estamos ante un hecho muy importante de que en esta legislatura se pueda avanzar a cuenta de mayor cantidad. Hay que seguir modificando, tú lo decías fuera de micrófono, después se hicieron ya ajustes rápidamente
al nuevo código y bueno, habrá que seguir ajustando, ¿no? Bien. La gente no entiende mucho todavía, sobre todo los ciudadanos, o sea, no se les ha bajado a tierra, pienso yo, realmente, cómo funciona el código, porque la gente critica el proceder, sobre todo en los juzgados hoy, cuando personas que cometen un hurto, por ejemplo, se maneja de otra modalidad la situación. Los fiscales, incluso hay acuerdos que establece el código, y de pronto no llegan a que el juez dicte de determinadas cuestiones que antes eran propias del juez. Esto ha cambiado. Quien de alguna manera lleva el proceso hacia el juez es el fiscal, sin que el juez tenga conocimiento de ninguna de las circunstancias del hecho hasta el momento que el caso se pone en esa condición. Bien. Sí. Sí, en el sistema anterior, no se olvide que Uruguay estaba señalado por la circunstancia objetiva de que tenía un altísimo índice de presos sin condena. Esa era la mancha más digamos clara del sistema anterior. ¿Y por qué presos sin condena? Porque, como le decía antes, con el procesamiento muchas veces, demasiadas veces, estaba impuesta preceptivamente por la ley y no por los jueces la prisión preventiva. Entonces, en delitos que digamos, según la regulación de penas mínimas y máximas, o mínimas sobre todo, podían ser graves, pero que en los hechos no lo ameritaban, donde no se justificaba sin ninguna duda la prisión preceptiva, sin embargo, preventiva, como era preceptiva, se tenía que aplicar. Entonces, durante muchísimas generaciones, yo lo digo por experiencia, es decir, veíamos como jóvenes de poco más de 18 años, el mínimo de imputabilidad, caían, iban presos por años, durante años, por ese tipo de proceso. Y sin las posibilidades de rescatar a esa persona, en realidad se convertían en la posibilidad de condenarlo a un futuro de delincuente. Eso siempre ha generado, y obviamente en la medida que se imponen condenas muy altas y hay mucha población carcelaria, es un factor de inseguridad, de violencia, etcétera. Bueno, formaba parte de un sistema que era, digamos, tiene que ir preso cualquiera que cometa un delito. Es decir, la cárcel era la respuesta necesaria, digamos, para todas las conductas delictivas. En el actual sistema eso se racionaliza. Los casos que no revisten gravedad, los casos donde la víctima es de casos, digamos, sin mayor gravedad también, está dispuesta a una reparación, se llegan a acuerdos, y eso, como obviamente nosotros a mí como juez, incluso una vez que cuando vino me acuerdo el decano de la Facultad de Derecho de Puerto Rico y nos hablaba de los acuerdos, ¿no? Nosotros todos estamos absolutamente indignados, ¿no? ¿Cómo van a acordar si el derecho penal es la justicia? Es otra cultura, es otro sistema, otro modelo que en definitiva privilegia, perseguir lo que es y sancionar con prisión las conductas graves, y en las conductas que no lo son tanto, en la medida que hay acuerdo, que se puede solucionar, y que sobre todo incluso se puede dar oportunidad al ladrón, digamos, para que la gente lo entienda. Y sobre todo al primario, ¿no? Al primario, exactamente. Que eso lo tienen todos los países, los países que incluso que tienen las penas más altas, como Estados Unidos, tienen sistemas que precisamente se encargan y tratan de evitar que personas que pueden ser recuperables caigan en la cárcel. Bueno, eso es en beneficio de todos, en beneficio de la comunidad, de la sociedad y de lo más. En ese esquema, el fiscal es el que tiene la investigación y el juez es el que tiene la decisión. Digamos, que es lo natural en cualquier sistema de justicia. Yo fui juez de penal del Código Viejo y era un policía, que después tenía que resolver mi investigación. Obviamente que me iba a encantar iba a estar a favor de la responsabilidad. O sea, investigaba y después resolvía el caso. Exactamente, con mi propia investigación, claro. Que se la pasaba al fiscal para que formalmente el fiscal pidiera el procesamiento, pero obviamente que era en base a mi investigación. Bueno, todo ese sistema es natural que la gente no lo perciba mucho hasta que le toca. Claro. Cuando le toca se da cuenta.
en los casos que le pueda tocar. Es más garantista de alguna manera. Exactamente, es un sistema donde lo que pasa es que hay una cuestión que conviene aclararla, es decir, se presenta en los países que se ha reformado, pongo de ejemplo Chile se reformó el proceso penal hace como más de 20 años por un hecho puntual, era el secuestro de un hijo de un empresario de medios de comunicación que tenía mucho dinero, y el hombre, a través de la situación de su hijo, conoció el sistema penal. Y no porque el hijo fuera responsable de un delito, sino de víctima. Y él quedó espantado del sistema penal inquisitivo anterior. Los chilenos incluso ni siquiera tenían fiscales, es decir, los jueces eran los que acusaban. Y entonces se produce una situación donde, por un lado, digamos, la corriente garantista propugna una reforma, pero también otros sectores que eran absolutamente ajenos a esta cuestión también estaban de acuerdo. Entonces se juntaron esas dos vertientes, también porque en la lógica del nuevo sistema la eficacia no es una cuestión desdeñable, es decir, lo que ocurre es decir, los resultados, que la persecución criminal sea eficiente, llega a reducir los marcos de delincuencia. En este caso, en nuestro país concretamente, pero ha pasado en otros, esos resultados obviamente que es muy poco probable que se vean en un término de un año, que es más o menos es lo que más o menos nos estamos unos días más después del año. Entonces al principio yo recuerdo incluso periodistas que me llamaban el día inmediato siguiente a la diligencia del código, decía que están pasando cosas que bueno, sí. Obviamente que eso no es racional. Después de un tiempo donde el balance se puede hacer en base a números, uno puede decir, bueno, acá hay que ajustar, como decía la senadora, y eso creo que fue la intención del Parlamento cuando aprueba el proyecto que terminó siendo la ley, todavía no me acuerdo el número, 19.653, recientemente, donde había una iniciativa del Poder Ejecutivo que era mucho más dura en cuanto a retrocesos y demás con el sistema anterior, y que fue a través del trámite parlamentario, donde hubo algunas comparecencias, que incluye la de la Asociación de Magistrados, fue, digamos, mejorado. Incluso se agregaron algunas cuestiones que no estaban originalmente en el proyecto, como por ejemplo la creación de una comisión interinstitucional integrada por la jerarquía de los tres poderes del Estado, para, no sé si los tres en realidad, pero creo del Parlamento no me acuerdo si está, pero con la idea de que todos esos chisporroteos que hubo con el tema de los números y demás, tuvieran, digamos, un canal, un espacio donde se consensuaran los medios. A veces las cifras son según cómo las se armen, cómo se miren, yo qué sé, entonces todas esas cuestiones, pero hay, digamos, mucho por hacer, como decía la senadora, obviamente no cabe. Antes de darle a la senadora nuevamente, decir que la comisión está integrada por el ministro de Interior, ministro de Suprema Corte de Justicia, que esta designe, fiscal de Corte y el Procurador General de la Nación. Esa es la comisión. Bien, sí. A ver, lo que nosotros estamos esperando todos y deseamos es que esto funcione, como lo decía primeramente, ¿no? Las reglas del juego ya están arriba de la mesa, el baile hay que bailarlo. Pero para esto se necesita, por ejemplo, esencialmente también presupuesto, porque una de las cosas principales para implementar las reformas que nos propone el nuevo código es adecuar presupuestalmente tanto al Poder Judicial, fundamentalmente, y que la Fiscalía también cuente con un presupuesto adecuado. Y lamentablemente eso es una gran falencia que tenemos. Por más que se hizo un esfuerzo en este nuevo mensaje presupuestal que trabajamos durante muchos meses, tanto en diputados como después en el Senado, no se vio reflejado ese espíritu de reforma, ese espíritu de hacer las cosas bien en el presupuesto que se le da a los organismos correspondientes para que el nuevo código funcione, ¿no? Y bueno, como ya lo decíamos antes, las situaciones no están mejorando. Suerte que por suerte ahora hay una gran diferencia, que es esa comisión de seguimiento de aplicación del código, que bueno, ojalá dentro de un año podamos estar sentados en esta mesa y tener datos certeros del seguimiento de la aplicación para ver para hacer evaluaciones y direccionar lo que haya que direccionar, ¿no? Y aplicar bien las cosas. Tengo que ir a la pausa, después le dejar al diputado que se quedó con ganas de hablar, y también al doctor Piquinela, porque además le tengo que preguntar al doctor Reyes,
que tal es así que la opinión pública no entendía, tampoco entendía la policía y tampoco entendía el Ministerio del Interior. Incluso hubo unos chisporroteos con la Asociación de Magistrados, especialmente le contestó Alberto Reyes en algún momento. Así que de eso vamos a hablar enseguida de la pausa, porque también tengo algún comentario de la gente que me pregunta que le pregunte eso, ¿por qué el chisporroteo con el ministro del Interior? Así que hacemos la pausa y venimos enseguida en esta mesa tratando el tema nuevo Código de Proceso Penal y su reforma, la reformulación que fue a través de la ley 19.653 que mencionaba el doctor Reyes recién. Así que seguimos en el tema enseguida de la pausa. Conectate a un cable de verdad. El mejor entretenimiento está en Minas Cablevisión. Telefe, Artear, América, Globo, Telesur, TN Noticias, el único con el fútbol uruguayo en el pack básico digital incluido. Promo 6 meses a mitad de cuota. Deco digital bonificado. Y ahora llegamos a Barrio Garolini, Las Palmas, La Plata y La Coronilla. Consulte la promo especial para esta zona. Seguimos creciendo. Muy pronto, Barrio Las Delicias, zona Parque Rodó. Minas Cablevisión, siempre más para vos, más para ver. Ahora en Minas, Neumáticos El Puente. Te esperamos en La Valleja y Arostegui con neumáticos, alineación, balanceo, baterías. Mira qué oferta de lanzamiento. 4 cubiertas 165 o 175 7013, colocadas, balanceadas y alineadas, 7.500 pesos. Cambio de aceite y filtro para autos Mercosur, Fiat, Volkswagen, Chevrolet, para 5.000 kilómetros, 15W40, 980 pesos. Batería 75, 90 y 110 amperes, 18 meses de garantía, cubiertas Multerrain, precios excelentes. Ya lo sabes, Neumáticos El Puente te espera en La Valleja y Arostegui. El teléfono 444-2350, horarios de lunes a sábados de 8:30 a 13 y de 14:30 a 18:30. Neumáticos El Puente, La Valleja y Arostegui. Se aproxima el verano y por todo noviembre en Interóptica, con cada Ray-Ban, Dior, Gucci, Emporio Armani, Giorgio Armani, Bolé, Vogue o Serengeti de Sol, te llevas de obsequio un espectacular reloj para dama o caballero a elección. Además, podés pagarlo hasta en 15 cuotas sin recargo. Recordá que trabajamos con todas las tarjetas. Tenemos convenio con ADEOM, Círculo Policial, Asistencia Integral, Cooperativa Bancaria, Chas Fose y aceptamos órdenes de DICE y préstamos del BPS. Los esperamos en 18 de julio 520, de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. Teléfono 444-20003. Interóptica. Tus ojos merecen una óptica de confianza. Supergas Megal, calidez de hogar. Ahora en el corazón del barrio Las Delicias. Puesto de venta, garrafas 13 kilos y recarga de garrafas de 3 kilos. Carlos de Medina y Avenida Varela. Horario de lunes a sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Teléfonos 442-1111, 444-1417 o podés mandar un WhatsApp al 098-630-498. Recordá que tenemos la super liviana, la Megal Light de Megal. Promoción. Todos los martes, entregando un envase de 13 kilos, te llevas una Mega Light pagando solo la carga. Frente a la plazoleta de Las Delicias, Supergas Megal, calidez de hogar.
Atención, ofertas hasta agotar stock en La Bomba. Multiplicá y ganá, comprá más y pagá menos. Mira, toallón de baño excelente calidad, 150 pesos. O 2 por 250 pesos. Gorros con visera, 50 pesos. O llevas 3 por 100 pesos. Jean de dama, alicrado divinos, 590 pesos. O 2 por 1000 pesos. Buzos algodón, estampados, hay que ver los preciosos. Del talle 4 al 14, 199 pesos. O llevas 3 por 500 pesos. Jarra eléctrica, 299 pesos, últimas unidades. Caldera con silbato, 150 pesos. Sábanas de una plaza, 2 juegos por 500 pesos. Celulares táctiles a partir de 2.990 pesos con garantía. Vení y comprá en el mejor lugar. Todos los créditos y la mayor variedad de artículos en ropa, ropa interior, calzados, bazar, juguetes, electrónica, radios, parlantes, termos, bolsos, valijas, carteras, etcétera, 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 etcétera. Oh. Seguro lo que buscás está en La Bomba y al mejor precio de la zona este. Te esperamos en nuestro nuevo local en la esquina de 18 de julio y Domingo Pérez. Teléfono 442-8926. Acordate, La Bomba siempre es mucho más barato. Clínica Veterinaria Sarandí, atención de grandes y pequeños animales, urgencias las 24 horas, operadores de trazabilidad, esquilas, baños, vacunas, análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí, con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto, Washington Beltrán 752, teléfono 443-1979 y 099-840-731. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Colegio y Liceo Nuestra Señora del Verdún. Inicial, primaria, ciclo básico y primero de bachillerato. Inglés extracurricular, supervisado por el Instituto Dickens, con exámenes oficiales e internacionales. Campamentos, jornadas en el Verdún, formación en atletismo con participación en competencias nacionales, ADIC, correcaminatas familiares, actividades deportivas, recreativas y danza, en espacios abiertos y cerrados, en gimnasio propio, taller de padres, inscripciones abiertas, en su local de La Valleja 543 o en sus teléfonos 444-333-83 y 094-612-758. Colegio Nuestra Señora del Verdún, educando en valores cristianos con proyección al futuro. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Brígido Silveira, 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la revisación de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Brígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Bien, vamos a continuar entonces y le vamos a dar ahora sí la intervención al diputado Gutiérrez. Bueno, en realidad
Un poco capaz que reiterativo, pero en términos políticos... Porque la gente todavía no entendió bien cómo funciona. Y la gente, evidentemente, cuando hay cambios en nuestra sociedad, una sociedad un poco, en cierto aspecto, conservadora, una sociedad pequeña, generan esos chisporroteos, y bueno, y donde también juegan intereses, la residencia, si alguna manifestación política, yo en realidad no le voy a contestar, pues me parece que también está bueno el planteo que se hace por medio de quienes nos acompañan en desarrollar un poco más de qué se trata el código que las cuestiones políticas. En algún momento, cuando recién apareció, ya empezó el tema de la seguridad o inseguridad, a jugar sobre esto, cuando en realidad son cosas diferentes, que me parece que tienen otro objetivo y donde en realidad se sucedieron algunas cosas que nosotros entendemos que no son vinculantes. Pero de todas maneras, yo creo que estamos, y no porque lo diga yo obviamente, que soy quizás de esta mesa el que menos puedo aportar en temas técnicos, pero sí por toda la propuesta en sí de los organismos internacionales principalmente, que veían que Uruguay estaba muy retrasado en esta materia. Se viene avanzando muy bien. Reitero, el otro día el balance que se hace por medio del fiscal Díaz fue bien recibido por el Parlamento, por lo menos había una integración bastante diversa de parlamentarios de todos los partidos, y lo vamos viendo con buenos ojos cómo se va avanzando en esta materia en busca de los objetivos que realmente tiene, que evidentemente no son de un día para el otro, que llevan su tiempo, pero creo que estamos en el camino correcto. Bien, yo decía antes de ir a la pausa que incluso habíamos visto a través de la prensa algunos chisporroteos del propio ministro del Interior, incluso, al cual el doctor Alberto Reyes le contestó en alguna oportunidad. Específicamente recuerdo el caso aquel de Atlántida, pero hubo algún otro relacionado con el no entender que el proceso lo lleva el fiscal y que el juez solamente tiene un poder de decisión de alguna manera específicamente, ¿no? Incluso el ministro, decíamos, no lo había entendido, o sea, como el ciudadano común de pronto, con menos herramientas, de pronto que un ministro, las tiene que entender rápidamente, ¿no? O sea, si quiere contar un poquito aquello cómo fue que pasó, porque de alguna manera me parece que es interesante a los efectos de poner en la opinión pública cosas que a veces la gente de pronto no entiende. Pero digo, es normal que no se entienda cuando se cambia rotundamente, o sea, se cambió el paradigma, digamos, ¿no? del proceso penal. Sí, si hay algo que se puede reprochar de este proceso de reforma, porque se visualiza diferente como lo hemos visto en otros países que lo hicieron, es justamente En Chile yo me acuerdo que un viaje que hicimos, la reforma se acababa de aprobar o estaba vigente hace muy poco, y nos llamaba mucho la atención que en absolutamente todos los lugares públicos había referencia a la reforma. Es decir, cartelería, en las paradas de bus, los ómnibus, incluso en los programas de televisión, spot permanentemente, donde se explicaba. Eso faltó. Y hubo alguna... Yo me acuerdo haber visto un video, una filmación, donde los informativistas de todos los canales de Montevideo explicaban, como si fuera una noticia, ¿no? En qué consistían los cambios. Ese spot no salió nunca al aire porque se modificó alguna cosa de la reforma y alguna referencia que había en ella podía de repente ser haber quedado desfasada. O, no sé, por otra razón que no desconozco, pero nunca salió. Entonces, claro, con ese déficit es bastante comprensible que la población tenga dificultades para entender. En el caso que me comentaba, recordaba con el ministro, lo que sucedió fue que hubo un caso muy sonado en Atlántida, donde era un juicio, un juicio oral, donde se absolvió en base a algunos, aparentemente, porque ese caso está en apelación, no en mi tribunal, por algunas deficiencias en cuanto a cómo lo presentó la Fiscalía, en fin, en cuanto a las pruebas que no se incorporaron bien, etcétera, y concretamente lo que se manejaba mucho era que un proyectil alojado en el cadáver de la víctima podía echar luz sobre en forma irrefragable sobre la responsabilidad de uno de los indagados o imputados, porque se le había incautado un arma de fuego, entonces cotejando el proyectil con el arma
tenían, digamos, la evidencia. Y esa actuación la Fiscalía no la había solicitado y el juez no la dispuso porque en el sistema, en el nuevo sistema, el juez no tiene iniciativa probatoria, no tenía, porque después veremos. Y lo estaba, lo explicó, en fin, el juez en su momento, pero cuestión que en un programa de televisión el ministro dijo, bueno, el juez podía hacer eso de disponer que se extrajera el proyectil y se cotejara. Y no lo podía hacer porque tenía prohibición expresa en una norma que decía que el juez no puede tener adoptar ninguna medida de prueba por su iniciativa. Y cuando quedó, digamos, de manifiesto que había, digamos, un problema de información del ministro, que en realidad se le reprochaba al juez en ese punto una cuestión que el juez no podía disponer, el resultado fue que en el proceso de la ley se incluyó, pero no venía el mensaje del Poder Ejecutivo, eso fue una iniciativa, si no me equivoco, del senador, creo, Bordaberry, se incluyó que el juez podía adoptar una medida complementaria, las llamadas medidas, los abogados manejamos, medidas para mejor proveer, es decir, que es una iniciativa cuando el juez ve, por ejemplo, en el caso, me falta esta prueba, con esta prueba yo quizás haría tal, mi solución o mi resolución sería tal o cual. Eso está en contra de la filosofía del no sistema. Claro, porque ahí se contamina de alguna manera el juez con el proceso. Es como que es antinatural para el nuevo sistema, pero bueno, hubo voluntad política de aprobar eso, con el convencimiento quizás de que eso es lo necesario, correcto, pero digo, ahí se ve también que, y es una cuestión que hemos visto desde los operadores, el Parlamento aprobó una reforma, en su momento cuando se aprobó la primera presentación, cuando fue votada, como usted dijo, por todos los partidos, y presentada públicamente como una cosa positiva, pero en poco tiempo se produjo una suerte de distanciamiento, por lo menos bueno, en general creo que fue bastante, y con algunas iniciativas o ideas que de alguna manera ponían en cuestión de que hasta qué punto aquella voluntad política, en cuanto a aspectos sobre todo de carácter del sistema, habían sido comprendidos en el Parlamento. Y bueno, entonces aparecen estas cosas que son medias contradictorias, ¿no? Pero digo, son pequeños accidentes. Bueno, y con el ministro en esa oportunidad, bueno, eso lo que me tocó, como la sociedad magistrado que yo represento, tocó aclarar que en realidad el juez eso no lo podía hacer. Más allá que, bueno, es otra historia, y si absolvió bien o mal en función de los elementos de prueba que estaban incorporados. Pero eso que se le reprochaba concretamente no lo podía hacer. Y después hubo algunas otras, me acuerdo, pero ya fue hace bastante y como que no se repitió mucho, pero digo, al principio había realmente me parece una preocupación muy fuerte. Se llegó se habló del efecto noviembre, ¿no? Así que a partir de noviembre se dispararon los delitos, que aumentaron los homicidios, los homicidios no se decía, que aumentaron las rapiñas, después de los homicidios se lo dejaba expresamente aparte, y después aparece también que noviembre había disparado los homicidios. Bueno, ahí también digo, es algo que no podíamos dejar de aclarar, que un código de un día para el otro no puede producir una escala. La hipótesis, que no fue solamente en Uruguay, ha pasado en otros países. Alguien decía el otro día, creo que en la actividad que se menciona el diputado, alguien decía que en no sé qué país, el día o unos días antes de la vigencia del nuevo sistema, decían que estaban aumentando los delitos porque los autores, habituales, ya veían que el nuevo sistema los iba a contemplar mejor. Entonces ya estaban, haciendo de cuenta que estaba vigente y cometiendo más delitos porque iban a tener más benevolencia. Ese tipo de cosas que... un poco... Bien, después le vamos a preguntar si es más benévolo o no, y en qué, y dónde, y por qué. Pero digo, fundamentalmente además, porque el doctor Piquinera también representa un sindicato policial. La policía tampoco había entendido mucho la situación y decían, bueno, no tenemos herramientas, no tenemos forma de trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar si estamos embretados? ¿Se embretó de alguna manera o esto era solamente el desconocimiento a la legislación? Bueno, este código en sí lo que trata
es de cambiar la matriz. Con esto cambiamos sustancialmente, digamos, todo el sistema de trabajo. Cada uno de los operadores debe cumplir un rol diferente. O sea, desde el gremio de los abogados tenemos que trabajar de otra manera diferente a como lo hacíamos anteriormente. Tenemos una participación más directa, ya sea en base a la defensa del imputado o incluso de la víctima, que es una posibilidad que se abre y que todavía no está demasiado publicitada, pero que me parece importante ponerlo encima de la mesa. O sea, la víctima también puede tener una participación muy acotada, muy circunscrita, digamos, es otra de las fallas de las tantas que tiene este nuevo código, porque si bien hasta ahora hemos hablado de la panacea, vamos a poner las cosas bien desde el punto de vista del trabajo del abogado en sí y de las garantías. Ha tenido marchas, contramarchas, y a mi manera y modestísima manera de ver, se ha desvirtuado la esencia misma. Por las modificaciones. Por las sucesivas modificaciones. El día que se estaba aprobando, que se estaba entrando en vigencia, ya el Parlamento había votado una o dos modificaciones al toque, una tras otra, con leyes casi que inmediatas. Después, bueno, un ministro se equivoca y salimos y modificamos la esencia misma. Los roles de cada uno tienen que estar muy definidos para que el sistema funcione y funcione bien. El juez tiene que ser juez. Esta normativa de que le puede dar la opción de incluir una prueba vulnera los derechos de la defensa sustancialmente, porque ese juez que tratamos de que no esté contaminado, que analice, que haga respetar todos los derechos, desde el momento que ya dice, no, me falta esto, señor, yo a ese juez lo voy a recusar inmediatamente que utilice esa. Pero digo, eso es porque el sistema político ha actuado como la tribuna, de alguna manera, de la tribuna. Sin duda. Vale, vamos a preguntar, otra de las cosas que es esencial en este código es el principio de inocencia, al cual tanto recabábamos, bueno, y era la consecuencia de aquella prisión sin pena. Ahora decimos, bueno, no, todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia. Sin embargo, sacamos una ley que, un proyecto de ley en principio, iba con prisión preventiva como medida cautelar obligatoria o sea, ya no había opción en determinados delitos. Bueno, después el Parlamento ahí lo mitigó un poco, pero de cualquier manera, otro elemento que desvirtúa el sistema. ¿Por qué? Porque lo envicia, porque hoy por hoy estamos pidiendo permanentemente 120 días para una, ampliación a otros 120 días, y bueno, tenemos casos notorios donde hace un año que tienen a alguna persona privada de la libertad y todavía la Fiscalía no juntó la prueba. Eso es un hecho que la gente tampoco entiende, el tema de la formalización, del proceso de formalización y los días, 120 días, 90 días, o sea, hace 30 días. Digo, la gente piensa que esa es la sentencia. No, esa simplemente es una medida cautelar. Digamos, cautelar. ¿Y cautelar qué significa? Que es aquella, digamos, medida que prevé, digamos, que el funcionamiento de la prueba no se vea alterado, o sea, que el fiscal pueda trabajar, pero es una excepcionalidad. No puede ser la regla nunca la prisión preventiva como medida cautelar. Digamos, entiendo que eso vuelve a desvirtuar otro de los factores importantísimos en el sistema. Volviendo al tema de la policía, también tiene que cambiar el chip, que todavía falta mucho, ¿no? Desde los sindicatos, tanto, digamos, yo no lo represento, digamos, soy un funcionario de uno, pero, digamos, también se está trabajando un poco en darle al policía común la idea de que hoy por hoy ya no es que, digamos, lleva preso con 3, 4 cosas y se terminó, y eso le llevaban al juez y con eso ya meritaba que el juez después hiciera los delitos. Bueno, no, ahora tiene que haber un fiscal que dirige el proceso, ¿no? Y el policía tiene que juntar las pruebas, tiene que hacer su trabajo, pero un trabajo de investigación previa a la detención, que es lo que no está sucediendo a mi manera de ver.
Bien, no sé si quiere emplear un poquito de tono antes que nos conteste el sistema político. Sí, con relación a la prisión preventiva, a los 120 días, es el plazo, es algo que no está en el código, pero es un plazo que fijan los jueces. En otros países y en el nuestro adoptamos eso como una forma de constreñir, es decir, de acotar la privación de libertad cautelar para que sea efectivamente cautelar. ¿Y para qué se le da ese plazo? Porque es el plazo que se supone que la Fiscalía necesita para completar su investigación y poder acusar, porque en el nuevo sistema el eje de todo el proceso es el juicio, no como en el anterior sistema la prisión preventiva. O sea que es algo que la gente también tendría que hacerse la aclaración. Cuando se informa, fue remitido por 120 días, como de forma preventiva, para que se complete la investigación, pero de esa investigación puede tener una acusación de 20 o 30 años. Sí, o sea, es para formalizar de alguna manera la prueba. Sí, es como en los sistemas que acusativos, uno ve en las películas, es decir, ahí salvo algunos casos muy graves, el juicio se sigue con la persona en libertad. Eso es difícil de digerir, ¿no? Porque estamos siempre con la idea, venimos de que quien comete un delito va preso, y la reacción, la necesidad que tiene la gente de una reacción inmediata frente al delito. Como hay muchos casos, o la mayoría de los casos, lamentablemente se aclaran, son de flagrancia, es decir, que no hay otra, que es muy fácil aclararlos. Generalmente todo esto se convierte en algo superfluo, porque termina haciéndose un juicio abreviado, un acuerdo, y termina en 48 horas el imputado con una condena. Y ahí, lo que en relación a una pregunta que me hizo al principio, la gente ve que las condenas son pueden ser benévolas, porque las compara con el sistema anterior, pero en realidad no tiene elementos para comparar con el sistema anterior. En el caso de los delitos menores, como de hurto, yo le decía en el corte, es decir, en el sistema anterior la pena era la pena. En realidad la prisión preventiva, como funcionaba como pena, es decir, alguien era procesado con prisión por hurto, iba 3-4 meses, y al 5.º mes o antes la defensa estaba pidiendo la excarcelación y generalmente salía en libertad. Y la gente, lo que pasa es que no sabía, no se enteraba. En el sistema actual, una situación de este tipo, generalmente un acuerdo es por un tiempo mayor de privación de libertad, como a título de condena. Entonces, lo que tiene de bueno y de malo, es decir, o mejor dicho, de bueno, pero que pasa que ahí aparece el juicio legítimo de la población, es que este sistema es transparente, es público, es decir, lo que pasa, bien o mal, está a la vista. En el anterior sistema, no. Entonces, capaz que porque a nadie le importaba mucho, capaz que porque nos importaba poco y nada, que alguien se pudriera en la cárcel, fuera por lo que fuera. Entonces, como que los elementos con los cuales se imputaba a una persona tampoco se conocían, y bueno, se hablaba en base más bien a lo que decíamos algo antes, a la información policial, y el policía o la policía, digamos, era la protagonista del sistema. Este es un sistema más civilizado en ese sentido, que no quiere decir que fomente o aplauda la impunidad. Insisto, es un sistema que bien llevado o bien implementado y trabajado con un profesionalismo incipiente por parte de los fiscales, debería ser también exitoso en la parte de la persecución. Digo, si no, nadie pretende que sea en ese sentido un sistema de impunidad. Bien, senadora. Bueno, primero que nada tengo que aclarar que en verdad no soy una fan de este nuevo Código de Proceso Penal ni de la reforma de la Fiscalía que se llevó adelante. No participé del diseño, de la elaboración, ni voté en la legislatura pasada este nuevo código, porque no estaba en la legislatura, y si hubiera estado seguramente no hubiera estado de acuerdo. Eso es el primer punto. En esta legislatura sí voté la reforma de la Fiscalía en este caso por disciplina partidaria, pero no porque estuviera a favor. Es más, accioné dentro de la bancada del Partido Nacional de senadores en contra, y argumenté en contra para que no lo votáramos. Se votó porque quedé en minoría, y muy nueva en el Parlamento además, y con juristas importantes asesorando
que bueno, estaba bien ir por ese camino. Lamentablemente, después de pasado cierto tiempo, no sigo pensando lo contrario, porque lo que uno está asistiendo es, bueno, habrá que darle tiempo, pero en verdad no está funcionando como se decía que iba a funcionar. No hay una coordinación, en verdad, entre la policía y el Poder Judicial y la Fiscalía, como corresponde, como esperamos todos. Para mí, a mí me gustaba que el juez estuviera al mando y que el fiscal asistiera, pero a mí, ciudadana, me daba más certezas y seguridades. Y en verdad hoy, por ejemplo, vamos a un hecho concreto, el abigeato, que lo están sufriendo no en el Uruguay profundo, acá en la vueltita de Minas. No se puede tener una oveja, no se puede tener un caballo, no se puede tener una vaca. Ahí en Campanero o para acá, para atrás del Salu, es terrible. Todas las noches uno ve, salen por la ruta, bicicleta, unos perros, y van a lo que salga. ¿Y qué pasa cuando un vecino llama y dice, me robaron la vaca, me la mataron? Y ahí van, venga, policía. Allá van, los agarran. No, pare. Tiene que venir un fiscal. Vienen a hacerle ADN. Los agarraron con la carne arriba y les tienen que hacer ADN y después mandar estudios para después ver y los dejan irse. Y después se comen el bicho y ya no hay más carne y no pasa nada. Y esa es una realidad, eso es un hecho, un dato de la realidad. Se comieron la prueba, digamos de alguna manera. Sí. Literal. Pero estaba pasando eso. Y como ese ejemplo le puedo poner miles. Que antes, 2 más 2 son 4, ahora no, ahora hay que hacer todo un recorrido. ¿Será porque no está aceitado el proceso, el procedimiento? Pero no hay clara, la línea no está clara entre lo que tiene que hacer la policía, lo que tiene que hacer la fiscalía, y al final el que paga el pato es el ciudadano, es el vecino. Yo creo que está clara la línea, pero no quiero que lo digan los especialistas. Sí, pero una cosa es lo escrito, una cosa es lo que uno piensa que tiene que ser y cómo debe ser, y otra cosa es la realidad. Y además, déjeme acotar lo siguiente. En Estados Unidos y en otros lugares del primer mundo seguramente funciona y funciona muy bien. A veces, cuando los traemos a nuestra realidad y los queremos implementar, a veces este tema u otros temas no es tan fácil. No somos Estados Unidos. Bien, antes del doctor Reyes quiero decir una cosa, que hay un partido político que está diciendo que viene Giuliani, que no sé qué, que estuvo en Nueva York. Lo hizo con el sistema no sé. Bueno, sí, está. Terminó con la delincuencia con este Pero sistema. yo vivo en Uruguay, vivo en Minas y vivo en La Valleja. Y la realidad nuestra, capaz que en algún momento podemos llegar a ese lugar ideal, que ojalá sea así, pero hoy por hoy está complicado. Bien, le damos a Reyes que nos conteste ahí, después le damos a Sí, este asunto que plantea la senadora fue uno de los motores de la reforma de la última reforma, ¿no?, de la ley 19.653, porque se decía, entre otras cosas, el ministro Bonomi se hizo eco del Poder Ejecutivo en general, el oficialismo y creo que todo el sistema político rápidamente, de que la policía tenía las manos atadas. El discurso policial siempre ha sido ese incluso en el sistema anterior, con el sistema inquisitivo. Simplemente que cambió el objetivo a quién, decirle que lo estaba, complicando o limitando. Ahora serían en todo caso dos protagonistas, antes era uno, antes era el juez no le pasa que el juez. Esa frase de la puerta giratoria, de que lo dejan salir, entran, ellos los agarran y los jueces los sueltan, era del inquisitivo. Es decir, claro. El ejemplo que pone del abigeato fue motivo de protestas en el sistema inquisitivo también, es decir, de protestas de productores rurales y de gestiones, incluso hasta la Suprema Corte, porque ¿qué pasaba? Y la policía, muchas veces es complicado hacer una generalización,
pero la policía muchas veces resiste los cambios, muchas veces resiste además unos cambios que implican tener mayor control sobre su trabajo, su accionar, donde se exige mayor calidad de la prueba de información, que la policía, bueno, a veces ¿a qué apuntaba la policía? Y no deja, creo, todavía de apuntar a la confesión. Entonces, el trabajo policial tiene que ser por otro lado, es decir, más profesional. Y ahí puede ser, sin duda, que estamos en una etapa de transición donde muchos fiscales les puede suceder que no están totalmente en condiciones de hacer esa coordinación. Pero tiene que haber voluntad de parte de la policía, porque si la policía resiste, yo me acuerdo los primeros días de la reforma, algún jefe policial diciendo y desde el Ministerio del Interior, publicando en la página o el Globo, no sé, supuestamente horrores que por culpa del código que se acaba de aprobar y que el propio Poder Ejecutivo lo había promovido. Es decir, creo que aquí influye mucho la percepción y lo que uno conozca de cómo era antes. Yo, como conozco lo que era antes, me parece no hay nada nuevo bajo el sol con estas protestas, son las mismas cosas que se decían antes del sistema anterior, ahora sí incrementadas por el discurso policial, en la medida que en muchos departamentos, no sé, no tengo presente, pero ha habido problemas serios con el tema de que la policía no quiere saber nada con el código, y esa cuestión de que el código incrementa los delitos y que el código eso tiene de alguna manera un origen en la policía, ¿no? Es decir, en los sectores resistentes, no quiere decir que toda la policía, pero no es un cambio que haya sido bien visto o generado entusiasmo en la policía. Y quién sabe si ojalá se consiga esto, pero yo me acuerdo una cosa muy simbólica, una actividad que hubo sobre la reforma, organizada por una universidad privada, y se había invitado al Ministerio del Interior para que hubiera un representante en el panel, y no conseguían que fuera nadie hablando, digamos, del código como era una buena, ¿no? O sea, hablando del código como algo, un logro, y terminó yendo un cargado de una oficina de relaciones públicas o así, como ningún jerarca quiso, en definitiva, como que rápidamente, quizás para mí demasiado rápidamente, se tomó distancia de este código. O sea, ni a defender lo que había propuesto el mismo gobierno, ¿no? Sí, diputado. No, nosotros, evidentemente, no solo del sistema político, sino como país, teníamos la obligación de avanzar en este sentido. Yo, obviamente que discrepo con algunas apreciaciones de que se prefiera el otro sistema. En realidad, yo, con todo el respeto, no creo que sea una cuestión de preferencia, sino hay transformaciones que se tienen que hacer en la vida institucional, ni siquiera política, como país, de avanzar, y fue lo que hizo Uruguay en ese sentido. Ahora los cuestionamientos o lo que la policía en cierta medida plantea, algunos policías, como una cuestión de que esto es peor, y las transformaciones, está un poco en la condición humana. Somos resistentes a veces a los cambios, y bueno, hay gente más conservadora y gente que entiende que hay que avanzar, pero yo creo que desde el principio a ahora se ha notado rápidamente el cambio. En lo que tiene que ver con un delito que se planteaba puntualmente, en el tema del abigeato, nosotros, el Parlamento, previo ya a la incorporación del nuevo código, habíamos hecho reformas al delito de abigeato. Ya hicimos algo en el que filosóficamente no estoy de acuerdo, pero hubo que hacer lo que tiene que ver con el aumento de las penas, pero además de la incorporación de otro tipo de cuestiones, como se veía que era como un delito organizado, de una cuestión organizada, en gran escala. Y bueno, ahí incorporamos algunas otras cuestiones, como era el decomiso de las herramientas y cosas así, los vehículos. Entonces ahí ya se veía una problemática,
Y en lo que tiene que ver con, como recién bien se decía, cuando hay un delito abigeato, bueno, se va al otro modelo, a conseguir las pruebas, etcétera, etcétera, y que el fiscal sea quien la... Pero digo, entra dentro de la lógica de todos los delitos, como un delito más, no es que sea más complejo. Los delitos serán distintos, pero la forma de resolverlo con un código o con otro, también tiene un poco su lógica. Y en lo que se planteó recién en algún momento, evidentemente, en el sistema jurídico a veces hay muchas palabras que la gente no entiende, incluso a mí me cuesta también a veces en cierta medida entender. Lo del mejor proveer, que tuvo una discusión muy, muy interesante, en definitiva es el mejor resolver, en cierta medida. ¿Cómo no? Yo, en mi experiencia, le decía la medida para mejor condenar. Porque ¿Mejor condenar, porque en el sistema anterior no había juez que las adoptara para absolver. Siempre terminaban condenando. Lo cual habla de que en definitiva desequilibra en favor de una de las partes, o en perjuicio de la defensa. Puede ser. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema Atlántida o cualquier otro tipo de delito, tener la posibilidad de conseguir las pruebas me parece que es un elemento sustancial a la hora de poder marcar mejor la sentencia. A quien le corresponde, está bien. Bueno, ahora... Era un tema del juez, era un tema evidentemente que no era un tema del juez. Y bueno, por ahí la dejo. La senadora le está pidiendo la volada, pero digo, después le dije tranquilo. Está preocupado, está preocupado por un delito en sí. Por varios. No, por varios. En este código, necesariamente la policía tiene que cambiar el chip. ¿Ah? Y tiene que partir desde el Ministerio del Interior, sobre todo, digamos, y bueno, no vamos a pedir la renuncia de Bonomi como en algunas otras oportunidades, pero en realidad, digamos, no está el contador Rubiero hoy, que es el que lo digo así. Pero sin duda, digamos, hay que cambiar el chip radicalmente. En el sistema anterior, ¿qué pasaba? 4 elementos que la policía había conseguido, una confesión, entre comillas, con 4 o 5 elementos muy superfluos, ya estaba el caso cerrado. Se lo llevaban al juez y el juez ya tenía que salir a remendar y a juntar sus pruebas. En definitiva, terminaba haciendo el trabajo que la policía debía haber hecho en su momento. Entonces el presumario llevaba tiempo. Llevaba mucho tiempo mientras el juez seguía diligenciando pruebas para mejor condenar, como decía recién el doctor Reyes. Pero además la confesión, doctor, y digo, me van a odiar muchos policías, pero muchas veces la confesión se lograba mediante cuestiones no muy santas, ¿no? O sea, ¿sí? Que los jueces después tienen que ver los moretones del tipo, que le faltaba y hoy por hoy, digamos, nos dejan en unas jornadas que tuvo Patos, por las cuales ayer vino el presidente de la Asociación de Magistrados, se trató de este tema específicamente. Digamos, los malos tratos policiales en este código dejan un bache. Se siguen dando y dejan un bache, digamos, muy, muy importante, digamos, dentro de otro de los errores que este código también tiene, ¿no? El fiscal tiene que tomar la iniciativa en estos casos, y no necesariamente porque está junto con el policía que le hizo el trabajo o que le facilitó el trabajo. Entonces, lo que tiende a ser más garantista lo ha dejado de ser, y acá sí le doy un poco la razón a la senadora en que hay varias cosas que, digamos, hemos perdido en garantías que originalmente debió tener el código, no se ven reflejadas en una realidad, y menos para el trabajo de los abogados, que parece que se los ha ido viendo a lo largo de este año como el gran enemigo. O sea, se autoriza a la policía a hacer un montón de cosas sin el control policial, sin el control del abogado, sin el control del abogado. Entonces digo, ¿cómo estamos? O trasladamos al fiscal y a la defensa a la comisaría, o trasladamos la comisaría a la fiscalía.
pero definamos esa situación, qué es lo que vamos a hacer para que en realidad el sistema empiece a funcionar y en forma efectiva y rápida. Si la policía tiene que buscar pruebas, que las busque. Cuando realmente le lleve al fiscal las cosas, qué bueno que el fiscal dirija ese proceso y recoja todas las pruebas que necesariamente él va a tener para llegar a una formalización, con las garantías del caso, ¿no? Bien, senadora, hay algunos países, yo quiero aclarar esto, en que los fiscales están integran de alguna manera en las seccionales o en los lugares donde está la policía, hay un representante del fiscal trabajando con los policías. Por eso es lo que digo, o sea, o llevamos la comisaría sí, a la fiscalía o la fiscalía a la comisaría. Bien. Pero... Y bueno, lamentablemente, yo no quería ser muy crítica, pero lo que decía el doctor Viana, el ex fiscal Viana, se está dando, ¿no? Él fue muy crítico en primer momento con todas estas reformas que se dieron y yo sigo creyendo en la visión que él tenía con respecto a este tema y que tenía razón. Ojalá el tiempo no me dé la razón a mí y que evolucione para el bien de todos como está planteado. Pero acá siento que se le está cargando las pilas a la policía y yo soy gran defensora de la policía y gran defensora de las comisarías, que es lo que se está desmantelando en todo el territorio nacional y en nuestro querido departamento también. Entre la quinta y la sexta hay un amplio territorio que tendría que estar controlando la policía aquí en La Valleja. Y hay un solo vehículo en la quinta con un policía en la sexta y otro. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién va a controlar todo ese territorio? Hay políticas que se están llevando adelante que no van de la mano para que estos nuevos códigos y procedimientos y demás sean realmente efectivos en el territorio, y no tiene que ver el policía si le gusta más o menos el código. Para mí son las definiciones políticas que se están dando con respecto al accionar y a la gestión de nuestra fuerza policial. Ya sé que esto puede ser controversial, pero yo tengo que quebrar una lanza por el policía que está todos los días enfrentándose al delito. Y también por los fiscales, ¿no? Que los pusieron en un juego y en un baile que no sé si estaban preparados. Esto me hace acordar a otro tema, ¿no? Al manejo del agua en Uruguay. Por un lado el Plan Nacional de Aguas y por otro lado la Ley de Riego. Esto no se puede tomar por partes, entonces creo que ahí está el grave problema. En vez de tener una visión integral sobre la política que abarque todos los temas y que integre todos los temas arriba de la mesa para empezar a funcionar y a marchar con las reformas que correspondan y demás, se ha ido emparchando y se ha ido tomando por partes. Y creo que ahí está el gran meollo del asunto. Bien, doctor, sí. Una apreciación. Sí. Una máxima, para que todo siga igual hay que dejar todo como está. No, yo no digo eso. Digo que hay que ver la forma las problemáticas, hay que tener una visión integral para abordarlas, no por partes. Giuseppe Lampedusa, que decía y bueno, se picó el gato pardo, donde decía, pero es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Ahora, entre la quinta y la sexta que recién mencionaba la senadora, hay 0 delitos. Entonces, territorio liberado, en realidad, van y vienen, mire por ahí. En realidad, 0 delitos, ¿no? Hay 0 delitos, hay una transformación, evidentemente. No denunciaremos, ya estaremos cansados, diputados. Hay una transformación indudablemente dentro del Ministerio del Interior porque se han incorporado otros instrumentos y otro tipo de... El PADO, por ejemplo, lleva mucho... No, y a Polanco tampoco le puedo decir. El PADO lleva mucha policía y eso ha mejorado y es reconocido incluso por la oposición, así que en ese sentido hay que hacer una redistribución de la policía. Pero reitero, para que todo siga igual, no hay que hacer nada y los resultados van a seguir siendo siempre los mismos. Sí, varias cositas. Digo, las cuestiones de la policía son complejas, porque la policía tiene funciones de investigar, pero también de prevenir y de custodiar, patrullar, etcétera. Bueno, ahí no tiene que ver el código y yo no sé quién para...
si hay delitos en una zona y no hay presencia policial, por ejemplo, digo, el código no tiene ninguna relación con eso. Pero lo que yo quería señalar como que es algo real, digo, toda la vida siempre ha habido anécdotas y cuestiones de que la policía le echa la culpa a los jueces cuando los jueces no investigaban, no procesaban. Le dimos toda la prueba al juez y el juez lo liberó, en fin. Pero hace poco pasó una muy concretita donde alguien que digamos responsable de una oficina judicial va a la comisaría a denunciar que estaban robando en el edificio a alguien que presuntamente podía ser del personal de limpieza, siempre desaparecían cosas, y esa autoridad, en fin, no era un juez, me dice: quedé absolutamente indignada del trato que recibí en la seccional. Me dijeron, sin saber que yo era en ese momento judicial, nada, dice: lo que pasa es que ahora tenemos un código nuevo, ¿vio? Entonces, como que no iban a hacer una expresión mal y pronto, no iban a hacer nada con eso, esa denuncia, porque una denuncia un hecho muy insignificante, no sé, en fin. Incluso le había invitado a concurrir a la seccional a la sospechosa, y a la sospechosa la policía dijo, se fue, y quedó la denunciante, dice en broma, ¿no? Tenía miedo al final que me metieran en el calabozo a mí, digo, porque me trataron horrible, y eso del latiguillo, vio que se modificó el código, ¿no? Eso no es un invento, eso debe suceder más de una vez en algún lugar de estos temas. Y lo que tiene que, en definitiva, con relación a la policía, insisto, se modifica un sistema de trabajo. Se le modificó un sistema de trabajo a los fiscales. Tiene razón la senadora si los fiscales no estaban preparados. ¿Qué pasó acá en nuestro país? Los fiscales son los mismos fiscales que venían trabajando antes en una función que era absolutamente distinta, que era bastante, digamos, pasiva, con que eran asistentes de los jueces, y pasaron a tener que ir a la trinchera y hacer cosas que nunca habían hecho. ¿Por qué? Bueno, sí, hay que dar razón porque es Uruguay. Y en Uruguay, ¿qué pasa? Ahí los recursos son escasos, son limitados. Entonces, no se hizo como en los países que, bueno, también hay que ver si no se buscó ayuda internacional, financiera me refiero, porque en los países que hubo reforma empezaron con jueces y fiscales absolutamente nuevos, es decir, ninguno con, digamos, las prácticas del sistema anterior. Pero en Chile, cuando ocurrió eso, lo que no cambiaron fueron los carabineros, es decir, tuvieron también este proceso de ajuste. El problema con la policía es un problema normal, en el sentido que le cambian las prácticas a todo, digamos, un cuerpo profesional de persecución, y es lógico que haya alguna resistencia. ¿No? Esto no es señalar como una cosa que... pero así como uno el efecto noviembre, la culpa en el código no tiene el código, tampoco, digamos, dejar de tener presente que hay personas, funciones que se cambiaron y que es natural que haya alguna resistencia y alguna demora en aceptarlo, ¿no? Eso es, ahí está lleno de anécdotas, pero en el sentido de que la policía hay una tendencia siempre, hasta en las películas, yo me acuerdo, siempre pongo de ejemplo una, no sé si era Rambo o de esas, donde Sylvester Stallone le dice, va a tomar justicia por mano propia, en fin, va a ser de vengador, qué sé yo, porque dice la frase, porque después con tecnicismos, los que nosotros los llevamos, los jueces o los jurados los dejan en libertad, o sea que es un problema, digamos, universal y que no se va a resolver fácilmente con sistema de una u otra naturaleza. Bien, sí, le doy un minutito de aquí a la pausa. Sí. He escuchado reiteradas veces el efecto noviembre, y en verdad acá en La Valleja, desde octubre hasta pasado ese noviembre, tuvimos un efecto intenso de lo que fue la ola de asesinatos y ajustes de cuenta o lo que fuere. Pero empezamos pero empezamos antes, y nos decía que todo era del efecto noviembre, todo lo que nos venía pasando, ¿no? Que hasta este año. Así que sabemos lo que es en La Valleja ese efecto. Bien, lo invitan a un viernes. O lo que decían que era el efecto. Sí, bien, lo invitan a un viernes a que vaya a... Dice que dijo que había sido delito, que salga conmigo una semana a trillar los caminos conmigo, yo le muestro los detalles de los lugares donde existen los delitos, dice.
una persona que termina en 840-023 el teléfono. Si lo invitan, Después le paso el teléfono si quiere para 840-023. Bien, vamos porque tenemos que redondear de acuerdo a lo que me dice. Sí. Pero sí, porque no denuncian. Porque no bueno, denuncian. ahora hay otro elemento. Pero claro, vaya, recorra un poquito y vaya. 840-023 lo invito. El fin de semana que viene hay carreras allá en Barriga Negra, lo llevo conmigo y hablamos con los vecinos. Bien, doctor, además, digamos, del tema de la inseguridad, del cual la población está muy asustada, en los índices, en las encuestas, que a mí me gusta leer mucho las encuestas, la gente opina en mayoría que es un tema gravísimo. Tenemos el otro tema que hace un tiempo dijo el fiscal de corte que de los 100.000 delitos, de los 200.000 delitos que existían en Uruguay, solamente el 5% se denunciaba o el 7% y que solamente el 3% iba a juicio. Además de eso, ¿no? Es así, se pueden dar de esa manera los números, capaz que no son los mismos números que dijo el fiscal, pero digo, fue una cosa grosera que de un muy poco porcentaje de los delitos que se cometen, de alguna manera se investigan y llegan a juicio. Y eso, por supuesto, a una condena, ¿no? Cuando llega, no me acuerdo si llegan a juicio en el sentido de juicio o llegan digamos, al sistema judicial. Ahí está, o al sistema, sí, no recuerdo bien cómo fue. Porque a juicio, digo, yo me asusté mucho. Debe ser menos. Sí, claro. Porque casi todo, digamos, termina en procedimiento. Sí, creo que el 97% no se denunciaban, el 3% se denunciaban y de ese porcentaje ínfimo llegaban a juicio algunos, ¿no? Pero eso lo decía con referencia al sistema actual o a la situación actual. Yo no sé, creo que lo dijo. Una de las características o las cosas que tiene el nuevo sistema, una de las características positivas que tiene el nuevo sistema es la estadística y la recopilación de datos. En el anterior sistema, yo no sé esos números, digo, capaz que eran iguales, capaz que no, capaz que eran mejores, capaz que eran peores. Es decir, en el sistema anterior no había números. Es decir, no creo que fue el actual sistema. Sí. Entonces, digo que muchos delitos en el anterior sistema quedan sin esclarecer. Sí, yo no sé cuantificarlos, porque una de las cosas que nos ha pasado, incluso con el tema de género, por ejemplo, es decir que está todo el tema de la creación de los juzgados especializados para la ley, y el Poder Judicial no tenía muchos elementos para cuantificar de sus necesidades, porque no hay, digamos, una tradición como de hacer, digamos, cálculos para estas cuestiones. Entonces, en el caso del proceso penal, nosotros en nuestro tribunal, yo creo que por lo menos el 40% de las causas que llegan a segunda instancia son de delitos sexuales, pero ¿cuántos? No sé. Es decir, es una cuestión empírica, es decir, claro, uno tiene la percepción, pero digo, no hay números. Entonces, lo que quizás ahora se ha hecho la medición y suena horrible, sí, pero digo, me parece que no sé si sería muy diferente en el viejo sistema. Ese es lo que decía antes, ¿no? Es decir, ahora se conoce todo y claro, las cosas que se conocen muchas veces no son gratas, son horribles, pero antes simplemente que no se conocían y nadie preguntaba ahí cuánto se aclara y cuánto no se aclara. Sí, simplemente era una cuestión de que a nadie le interesaba o de boliche, digo, nadie hacía esa medición, ese seguimiento. Sin duda, hay ahora un determinado nivel de violencia que no existía, pero digo, puede ser que coincida en el tiempo más o menos, pero no el 1 de noviembre, con el nuevo sistema. Tiene que ver con una cuestión que no es el código tampoco, que es el narcotráfico y todos los tipos de los homicidios que estamos viendo, que antes no se veían. Evidentemente eso es un fenómeno noviembre o diciembre, octubre o enero, no sé qué mes, pero que es relativamente reciente, que tiene que ver y está afectando, y eso es lo que es llamativo, digo, no se está ahora reduciendo a Montevideo, está afectando el departamento del interior, donde antes esto no sucedía. Y si los ajustes de cuentas, las bandas, todas esas cosas, digo, son una realidad lamentablemente reciente, que es difícil de pronosticar cómo puede terminar esta historia. Digo, no es un tema de códigos, me parece, en ese sentido, es un tema de otra, no sé, de voluntad política o de fortalezas en la persecución penal, que con cualquiera de las dos herramientas del sistema creo que tendría que tener éxito, pero no es fácil. Bien, porque por más que haya una evaluación y si no hay legislación, los jueces no pueden hacer nada tampoco. No hay posibilidades. La única forma es que estén planteadas las leyes en las cuales ustedes pueden aplicar. Ahora sí, los jueces ahora sí no nos llevan
investigaciones y pruebas y demás, no tenemos nada para hacer. Claro. Esto ahora sí es una responsabilidad o un desafío de la Fiscalía y de la Policía. Claro. Bien, sí, para ir cerrando. No, está bueno tratar estos temas, así que lo felicito por tener los invitados que lleguen a aclararnos cosas acá en La Valleja, que siempre está bueno tratarlo y que la ciudadanía se informe y se forme con respecto a estos temas, y ojalá que se logre encontrar las formas para que todo esto sea en beneficio de todos, ¿no? Bien, diputado. Sí, creo que se coincide en que no solo tenemos un sistema mucho más justo, sino se le agrega otro elemento que me parece que es importante y quizá lo dejamos un poco de lado, que tiene que ver con la transparencia en el sistema, y que bueno, que desde el sistema político también podamos seguir aportando a que las cosas cada vez sean más transparentes. Me parece que es un gran avance, ¿no? Bien. Y Guinela, para ir cerrando. Bueno, en primer lugar quería hacer una acotación desde el punto de vista a la senadora en cuanto dice, digamos, que hemos atacado de alguna manera a la policía. No hemos atacado a la policía ni al policía, sino al régimen que gobierna la policía en sí. No se los ha preparado, no se los está preparando, no se les da los medios técnicos necesarios. A título de ejemplo, las cámaras que están en toda la ciudad, su calidad no se ve la pésima, persona. Es lamentable. O sea, cuando van a la fiscalía, digamos, prácticamente la mitad no son utilizables, y eso, digamos, afecta la moral y afecta el servicio. Encontramos que en las comisarías, digamos, evidentemente hay un cambio de estructura. Encontramos generalmente un policía está a cargo de la comisaría generalmente. ¿Qué está fallando? La prevención. En La Valleja hemos perdido como 36 vacantes en este último movimiento policial. O sea, del concurso primario solo se llenaron algunas vacantes. Creo que el diputado logró que hay 2 o 3 más. Sí, van todas a Montevideo. Quedaron de nuevo acá, pero todas se están yendo. Entonces, evidentemente, no hay una posibilidad material de llevar a cabo las investigaciones como corresponden. Simplemente es eso. El código es más exigente, el fiscal tiene que exigir más, el juez tiene que valorar la prueba, y la defensa, nosotros vamos a estar como abogados que somos exigiendo que las pruebas que realmente nos proporcionen y le lleven al juez tengan un grado de certeza y de valor probatorio que antes de repente no se hacía, o se hacía en una apelación de un autoprocesamiento cuando ya estaba todo cocinado. Ahora no. Eso evidentemente está llevando a que el sistema todavía está muy, muy verde. Y bueno, y en esta charla creo que desde el punto de vista de los abogados, lo menos que queremos son más reformas. Porque cada reforma que se ha hecho con la excusa de mejorar el código ha ido empeorándolo. Esa es la concepción, ¿no? Vamos a darle para el cierre al doctor Alberto Reyes. Pues, para mí es un honor inesperado. Yo vine a una jornada y ahí él me invitó a este programa, y con 2 legisladores me parece que es una oportunidad muy buena para justamente hablar de estos temas. Pero además tengo como él decía, una cuestión afectiva. Digo. Yo como que mis primeros recuerdos son un poquitito de Tacuarembó, donde estuve antes, pero más bien de Minas. Estuvo cuando niño acá. Sí, y además me casé con una casi minuana, entonces después veníamos a visitar a su abuela, que vivía enfrente de la frente de la Casa de la Cultura, y hacíamos de novios en la plaza también. Eso muy bien. En la vieja es un plaza. Pasaje, y una vez nos llamaron la atención por alguna, pero no, nada espectacular, nos llamaron la atención, y a nosotros nos llamó la atención que nos llamaron la atención porque estamos en una actitud de novio, digamos. Bueno, pero digo, un gusto haber estado. Fue compelido por la policía en aquel momento. Fue llamado al orden. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido al doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, habíamos dicho también, integrante del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, a la senadora Carola Viaga, al diputado Javier Umpierres
y a nuestro asesor en el programa, Amílcar Piquinera. Bueno, lo hemos contratado nuevamente porque bueno, tuvimos algún problemita anterior que tuvimos estuvimos en parte separadas de alguna manera, pero bueno, estas cosas tienen que ver, lo he enmendado, o está tratando de enmendarlo porque fue bastante grande, pero así que les agradezco, muchas gracias, las bromas aparte, y enseguida de la pausa vamos a venir con el candidato de la Unidad Popular, el señor Abella, que estuvo con nosotros en la radio el otro día. Y bueno, esa es la entrevista y por supuesto después llegará la tertulia de los viernes grabada también en Federal FM. Y con ustedes nos reencontramos aquí en Minas Cable el próximo domingo a las 21 horas nuevamente. Que lo pasen bien.